Bienvenidos al curso Comprobación de Software, Unidad 4, Pruebas orientadas a objetos. Estamos en el tema número 3, Diseño de casos de prueba para software orientado a objetos. Estrategias de prueba orientada a objetos. Los métodos de diseño de caso de prueba para software orientadas a objetos continúan evolucionando. Sin embargo, una aproximación global al diseño de casos de prueba orientados a objetos se ha definido. Cada caso de prueba debe ser identificado separadamente y explícitamente asociado con la clase a probar. Debe declararse el propósito de la prueba, debe desarrollarse una lista de pasos a seguir como consecuencia de la prueba, pero antes debe contener definición de una lista de estados específicos para el objeto a probar, una lista de mensajes y operaciones que se ejercitarán como consecuencia de las pruebas, una lista de excepciones que pueden ocurrir conforme el objeto se comprueba, una lista de condiciones externas como por ejemplo los cambios en el ambiente externo al software que deben existir para conducir apropiadamente las pruebas, información adicional que ayudará a la comprensión e implementación de la prueba. Implicaciones de los conceptos orientados a objetos al diseño de casos de pruebas. Como ya hemos visto, la clase es el objetivo del diseño de casos de prueba en el software orientado a objetos. Debido a que los atributos y operaciones se encapsulan, las operaciones de prueba fuera de la clase son generalmente improductivas, a pesar de que la encapsulación es un concepto de diseño esencial para los software orientados a objetos. Puede crear un obstáculo cuando se hacen las pruebas. La encapsulación puede dificultar un poco la obtención de esta información a menos que se proporcionen operaciones incorporadas para conocer los valores para los atributos de la clase. Una imagen instantánea del estado del objeto puede ser difícil de adquirir. La herencia también conduce a retos adicionales para el diseñador de casos de prueba. Ya se ha dicho que cada nuevo contexto de uso requiere repetir la prueba, aun y cuando se haya logrado la reutilización. Además, la herencia múltiple complica mucho más las pruebas, incrementando el número de contextos para los que se requiere la prueba. Si las subclases instanciadas de una superclase se utilizan dentro del mismo dominio del problema, es probable que el conjunto de casos de prueba derivados de la superclase puedan usarse para la prueba de las subclases. De cualquier modo, si la subclase se utiliza en un contexto enteramente diferente, los casos de prueba de la superclase serán escasamente aplicables y tendrá que diseñar un nuevo conjunto de pruebas. Los métodos de caja blanca descritos anteriormente pueden aplicarse a las operaciones definidas para una clase. Técnicas como el camino básico, prueba de bucles o técnicas de flujo de datos pueden ayudar a asegurar que se ha probado cada sentencia de la operación. De cualquier manera, la estructura concisa de muchas operaciones de clase provoca que algunas defiendan que el esfuerzo aplicado a la prueba de caja blanca debe ser redirigido adecuadamente a las pruebas a un nivel de clase. Los métodos de prueba de caja negra son tan apropiados para los sistemas orientados a objetos como para los sistemas desarrollados utilizando los métodos convencionales de ingeniería de software. Como se dijo, los casos de uso pueden proporcionar datos útiles en el diseño de pruebas de caja negra y pruebas basadas en estados. Pruebas basadas en errores. El objetivo de las pruebas basadas en errores dentro de un sistema orientado a objetos es diseñar pruebas que tengan una alta probabilidad de revelar fallos o defectos, ya que el producto o sistema debe adaptarse a los requerimientos del cliente. La planificación preliminar requerida para llevar a cabo la prueba basada en fallos comienza con el modelo de análisis. El probador busca fallos posibles, por ejemplo,
los aspectos de implementación del sistema que pueden manifestarse en defectos, para determinar si existen fallos. Los casos de prueba se diseñan para probar el diseño o código. Considérese un ejemplo simple. Los ingenieros de software generalmente cometen errores en los límites del problema. Por ejemplo, cuando se prueba una operación raíz cuadrada, dado por la sentencia square root en inglés, que genera errores para números negativos, se sabe probar los límites o un número negativo cercano al 0 y el 0 mismo. El 0 mismo comprueba si el programador ha cometido un error como: si x es mayor que 0, calcular la raíz cuadrada, en lugar de lo correcto. Si x es mayor o igual que 0, calcular la raíz cuadrada. Entonces, el 0 mismo comprueba si el programador ha cometido un error de ese tipo. Las pruebas de integración buscan fallos probables en operaciones o mensajes de conexión. 3 tipos de fallos se encuentran en este contexto: resultados inesperados, uso incorrecto de operaciones, mensajes e invocaciones incorrectas. Para determinar fallos probables cuando las funciones se invocan, se debe examinar el comportamiento de la operación. Las pruebas de integración se aplican tanto a atributos como a operaciones. Los comportamientos de un objeto se definen por los valores que se asignan a sus atributos. Las pruebas deben verificar los atributos para determinar si se obtienen valores apropiados para los distintos tipos de comportamientos de los objetos. Es importante hacer notar que las pruebas de integración intentan encontrar los errores en el objeto cliente, no en el servidor. Dicho en términos comunes, el enfoque de las pruebas de integración es determinar si el error existe en el código de innovación, no en el código invocado. La invocación a operaciones se utiliza como una pista, una forma de encontrar los requerimientos de la prueba que validen el código de invocación. Hay distintas maneras de que la programación orientada a objetos pueda tener un impacto en las pruebas, dependiendo del enfoque de la programación orientada a objetos. Algunos tipos de fallos se vuelven menos probables. Algunos tipos de fallos se vuelven más probables. Pruebas, aparecen algunos tipos nuevos de fallos, etc. Las pruebas basadas en los errores no localizan 2 tipos de errores: especificaciones incorrectas, interacciones entre subsistemas. Cuando ocurren errores asociados con especificaciones erróneas, el producto no realiza lo que el cliente desea. Puede que haga cosas incorrectas o puede omitir funcionalidad importante, pero en cualquier circunstancia, la calidad, que es el cumplimiento de requisitos, se sacrifica. Los errores asociados con la interacción de subsistema ocurren cuando el comportamiento de un subsistema crea circunstancias, por ejemplo, sucesos, flujos de datos que causan que el otro subsistema falle. Las pruebas basadas en el escenario se concentran en lo que el usuario hace, no en lo que el producto hace. Eso significa capturar las tareas por medio de los casos de uso que el usuario tiene que hacer, después aplicarlas a ellas y a sus variantes como pruebas. Los escenarios revelan errores de interacción, pero para llevar a cabo esto, los casos de prueba deben ser más complejos y realistas que las pruebas basadas en los errores. Las pruebas basadas en el escenario tienden a validar subsistemas en una prueba sencilla. Los usuarios no se limitan al uso de un subsistema a la vez. Las estructuras de pruebas superficiales y profundas. La estructura superficial se refiere a la estructura visible al exterior de un programa orientado a objetos.
esto es, la estructura que es inmediatamente obvia al usuario final. En vez de llevar a cabo funciones, los usuarios de muchos sistemas orientados a objetos deben de proveerse de objetos para manipular de alguna forma, pero sin importar la interfaz, las pruebas aún se basan en las tareas de los usuarios. Capturar estas tareas involucra comprensión, observación y conversar con usuarios representativos. Debe haber alguna diferencia en detalle con seguridad. Por ejemplo, en un subsistema convencional con una interfaz orientada a comandos, el usuario debe usar la lista de comandos como una lista de control de pruebas. Si no existen escenarios de prueba para ejercitar un comando, las pruebas probablemente pasaron por alto algunas tareas del usuario. En una interfaz basada en objetos, el verificador debe usar la lista de todos los objetos como una lista de control de prueba. Las mejores pruebas se dan cuando el diseñador observa al sistema de una manera nueva o poco convencional. Por ejemplo, si el sistema o producto tiene una interfaz basada en comandos, pruebas más completas se darán si el diseñador de casos supone que las operaciones son independientes de los objetos. Hacer preguntas como ¿qué querrá el usuario usar esta operación? ¿Qué se aplica solo al objeto escáner mientras trabaja con la impresora? Entonces, cualquiera que sea el estilo de la interfaz, el diseño de casos de prueba que ejercita la estructura superficial debe usar ambos objetos y operaciones como pistas que conduzcan a las tareas desapercibidas. La estructura profunda se refiere a los detalles técnicos de un programa orientado a objetos. Esto es, la estructura que se comprende examinando el diseño y o el código. La verificación de la estructura profunda está diseñada para ejercitar dependencias, comportamientos y mecanismos de comunicación que han sido establecidos como parte del diseño del objeto y del sistema del software orientado a objetos. Los modelos de análisis y diseño se utilizan como una base para la verificación de la estructura profunda. Por ejemplo, el diagrama objeto-relación o el diagrama de colaboración de subsistemas describe colaboraciones entre objetos y subsistemas que no pueden ser visibles externamente. El diseño de casos de prueba entonces se pregunta, ¿se ha capturado alguna tarea que pruebe o que prueba la colaboración anotada entre el diagrama objeto-relación o en el diagrama de colaboración de sistemas? Si no es así, ¿por qué no? El diseño de representaciones de jerarquías de clases proporciona una visión de la estructura de la herencia. La estructura jerárquica se utiliza en la verificación basada en errores. Considérese la situación en la cual una operación llamar A, tiene un solo argumento y este argumento es una referencia a la clase base. ¿Qué ocurrirá cuando llamar A pase a la clase derivada? ¿Cuáles serán las diferencias en comportamiento que pueda afectar a tal función? Las respuestas a estas preguntas pueden conducir al diseño de pruebas especializadas. Prueba de integración orientada a objetos. La prueba de integración ha sido hasta ahora la menos estudiada y comprendida y las más evitadas. Aún en empresas que dan poco valor a las pruebas, los desarrolladores realizan pruebas de unidad aun cuando sean informales. También se efectúan algunas pruebas de sistema, al menos poco antes de entregar el software. Sin embargo, las pruebas de integración no se ven como necesarias. Las pruebas de integración orientadas a objetos se enfocan en la interacción entre unidades, es decir, entre clases, suponiendo que cada una fue probada a nivel de unidad.
A este nivel se mezclan aspectos estructurales que relacionan las maneras de interactuar de las unidades y también los aspectos típicamente funcionales. Las pruebas de integración se ven dificultadas por el polimorfismo y la liga tardía al tiempo de ejecución. También en subsistemas o sistemas distribuidos, el uso de objetos remotos resulta problemático. Según Binder, las pruebas de integración pueden determinar problemas de los tipos siguientes. Pruebas o problemas de configuración. Funciones faltantes. Uso incorrecto o inconsistente de archivos y base de datos. Violaciones a la integridad de los datos. Llamadas a método equivocado debido a errores de codificación o a liga inesperada al tiempo de ejecución. Una unidad cliente envía un mensaje que viola las precondiciones del servidor. Objeto equivocado como destinatario en el caso de polimorfismo. Parámetros erróneos o valores equivocados. Problema de precisión en parámetros. Fallas causadas por mal manejo de memoria. Y así la lista, como pueden ver, es bastante grande. Uso incorrecto de los servicios del sistema operativo, conflictos entre componentes, recursos insuficientes. Existen muchos enfoques a las pruebas de integración, destacando los de pares, los de vecindad y los progresivos. Los progresivos, ascendente y descendente. En el caso de software de objetos, cuando se usa algún método derivado de casos de uso, estos brindan una manera práctica de realizar pruebas de integración, guiándose por los diagramas de colaboración o los diagramas de secuencia asociados con cada caso. Caso de uso como unidad de pruebas de integración. Cuando se desarrolla software orientado a objetos, guiados por caso de uso, estos se convierten en la unidad mínima de funcionalidad. Para el diseño de software se desarrolla un conjunto de diagramas de colaboración o de secuencia. Pueden ser ambos, que representan varios escenarios de la misma situación. Al menos se acostumbra a incluir un programa para el caso típico exitoso y otro para un caso alterno, generalmente una falla típica, como los diagramas de colaboración y los de secuencia. Son equivalentes en muchos aspectos. Un diagrama de secuencia presenta varios elementos importantes para las pruebas de integración. El conjunto de clases que interactúa, las interacciones entre los objetos mostradas como secuencia de mensajes que activan métodos. Cada caso de uso ameritará varios casos de prueba, al menos uno por cada diagrama de secuencia que se haya preparado, pero usualmente más. El mayor número se origina por dos elementos: el estado de los diversos componentes del diagrama y los posibles valores que puedan tomar los diversos parámetros de los métodos involucrados. Estado de los elementos. En un diagrama de secuencia se muestran, como ya se dijo, una serie de objetos que pueden representar clases internas del sistema o elementos almacenados en disco, como archivos o base de datos. Además, de manera implícita, pueden existir otros elementos que afectan la ejecución del software, como pueden ser la existencia de una red, la presencia o ausencia de otros elementos de software como el que se interactúa, o incluso hardware externo que tiene influencia sobre el software, como el lector de tarjetas de crédito o lectores ópticos, etc. Algunos elementos podrían estar anotados al margen del diagrama de secuencia o en una nota. Todos los elementos mencionados influyen dentro de la ejecución del software, afectando la interacción entre los objetos, algo que no importaba al nivel de pruebas de unidad.
pero que sí interesan al integrar las partes. De estos elementos interesará básicamente su estado expresado en forma de proposiciones lógicas. Recordar que solo pueden ser ciertas o falsas. Así podemos tener a manera de ejemplo, el objeto X está presente, el archivo está presente y abierto, la tabla está presente pero no es accesible, la red está desconectada, el objeto Y existe pero es de una versión anterior a la esperada, existen al menos 10 procesos corriendo al mismo tiempo. En general, se puede decir que los elementos tienen al menos los estados que se muestran en la siguiente tabla. Posibles estados según el tipo de elemento. Tipo de elemento, tenemos el objeto, los recursos compartidos, archivo, base de datos, los dispositivos, red, impresoras y los posibles estados. Existe, no existe, existe pero es de versión inadecuada. Existe, no existe, no es accesible. Listo, en problemas, desconectado. Otro aspecto importante que corresponde al estado es la situación interna de los objetos involucrados. De este se habló en el caso de pruebas de unidad correspondiente a los valores de los atributos propios del objeto. Valores de parámetros. El otro aspecto importante que afecta el número de casos de prueba corresponde a los parámetros de los métodos invocados. Si un método carece de parámetros, bastará un caso de prueba que lo invoque. En caso de existir parámetros, existirán valores aceptables y no aceptables. Y además, los valores aceptables pueden dividirse en subconjuntos con comportamientos similares. Esta separación en subconjuntos se trata en el método de dominios, particiones. Respecto de las interacciones, existe otro tipo de partición que resulta relevante y que se tratará. Los conjuntos de datos adecuados. Cuando existen dos clases que interactúan, una de ellas llama algún método de la otra, llamaremos clase A a la primera y clase B a la segunda, que es la que será invocada. Cuando un método de clase A, que llamaremos MET-A, es invocado, ya sea por un actor o por otra clase que por ahora no importa, existe un conjunto de datos de entrada aceptables como parámetros. Algunos valores de entradas generan llamadas a la clase B, digamos al MET-B, y otros no. Estos últimos producirán acciones locales. Igualmente, al invocar a MET-B, existe todo un conjunto de valores que pueden ser atendidos por este, pero algunos nunca podrían ser producidos por MET-A. Estas combinaciones corresponden a otras funciones de MET-B que no corresponden a interacciones entre clase A y clase B. Para aclarar las cosas, llamaremos valores A al conjunto de valores que puede recibir los parámetros del método MET-A, y este conjunto se descompone en dos: atraviesa B, no atraviesa B. El primero es el conjunto de valores que están en valores A y que producen una llamada MET-B. El segundo incluye valores que están en valores A pero nunca generan llamadas a MET-B, tal como se ilustra en la siguiente figura. Ahora bien, para probar una interacción entre las clases A y B, necesitamos datos que pertenezcan al conjunto atraviesa B. Esto no tiene que determinarse a partir de las especificaciones de la clase o por análisis del problema. Hasta aquí se consideran dos clases, pero un camino puede cruzar 4 o 5 clases, por lo cual deberá escogerse datos que atraviesan todas esas clases, lo cual no siempre es fácil. Para facilitar las pruebas de integración, podría limitarse las pruebas a pares de clases, aunque eso aumentará el número de pruebas. Generación de casos de prueba. A partir de los aspectos descritos anteriormente, situación de poder generar los casos de prueba, para los cuales se siguen los pasos mostrados a continuación. Para cada diagrama de secuencia, generar los estados posibles de los elementos involucrados.
tal como se muestra aquí en este diagrama de clases de ejemplo. Para cada elemento de las interacciones incluidas en el diagrama de secuencia, determinar los conjuntos de valores adecuados. Con cada estado y cada representante del conjunto de datos se forma un caso de prueba. Veamos un ejemplo para entender mejor el procedimiento descrito en esta sección. Se muestran los pasos con un caso de uso correspondiente a una aplicación que realiza la identificación de un usuario empleando la clase tclave. El ejemplo corresponde a un pequeño programa que puede ser parte de muchos sistemas mayores, dedicado a la identificación de usuarios. El programa recibe un nombre y una contraseña y regresa un mensaje de bienvenida o uno de error, según esté registrado y con la contraseña correcta o falle la contraseña o el registro. Para la identificación se emplea una tabla con las claves y contraseñas. Aquí en esta figura se muestran las clases que participan en un caso de uso de identificación del usuario. Una es una clase fronteriza, otra sirve como control y se encarga de la conexión a base de datos, y la otra es la entidad que contiene las claves. Además se emplea una clase auxiliar que presenta mensajes en una ventana de diálogo. Pasando directamente al diseño, aquí en la figura 3 se muestra el diagrama de secuencia exitoso de la identificación de usuario. Entonces, el usuario escribe su nombre y contraseña y oprime listo. La interfaz solicita a la entidad que identifique al usuario. La entidad se conecta a la base de datos. La entidad busca el nombre del usuario. La interfaz envía un mensaje con el resultado. Hemos terminado el tema 3 de la unidad 4. Nos estamos viendo en el último tema del curso Comprobación de Software. Hasta entonces.